Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos, allá donde nos estéis viendo. ¿Qué tal? Voy a ir empezando presentándome y a nuestras invitadas especiales de hoy, que vamos a hablar de un tema súper chulo, que habla sobre esas personas que somos sensibles, idealistas y un poquito bichos raros, ¿verdad? Cómo conocer las heridas que nos van a ayudar a trascenderlas y a poder vivir en paz, ¿vale? Bueno, pues yo soy Ainhoa Espejo, soy coach y grafóloga, especialista en autoestima, en relaciones, en personas altamente sensibles y estoy aquí para ayudaros a encontrar vuestra paz interior y, bueno, pues aprender a vivir un poquito mejor con herramientas que nos faciliten la vida, ¿verdad? Así que, mira, voy a... hola Elba, ¿qué tal? Hola Esther, a ver, voy a ver para atrás tanto a Elba como a Marta, que así voy ganando un poquito de tiempo y no se quedan estos minutos del principio así como vacíos. Hola, ¿qué tal Elba? Hola. ¿Qué tal? Estaba Muy justo empezando a presentaros, ¿vale? A ver si mientras va entrando Marta, así genial. que si te parece, pues bueno, hoy tenemos aquí eso, a Elba y a Marta, que forman parte de Mentes Utópicas, que es una comunidad de personas curiosas con ganas de crearse un presente mejor, con conocimiento y acción. Utilizan la reflexión, el pensamiento crítico y colectivo, la naturaleza, la gastronomía, los viajes para impulsar el proceso personal de cada uno con la fuerza del grupo. Todo con el toque de humor y amor que les caracteriza, porque juntos el camino es más ligero y más divertido, ¿verdad? Así que, mira, aquí tenemos a Marta, le voy aceptando y así mientras continúo, ¿vale? Tenemos aquí a Elba, aquí presente, que es experta en evolución consciente. Es licenciada en psicología social y comunitaria. Nació en un barrio del Estarradio madrileño donde adquirió la capacidad de observación y de comprensión de la conducta humana. Viajó y migró para conocer el mundo. Es especialista en hacer fácil lo difícil con las cosas del ser humano. Trabaja mostrando a las personas cómo poder vivir mejor, animándoles a que se atrevan a intentarlo, a impulsar los procesos personales con esa fuerza de la comunidad, ¿verdad? Y por aquí va entrando Marta, que a ver si engancha. Y tenemos a Marta Lumeras, que es experta en la parte técnica de los negocios digitales, ingeniera en telecomunicaciones, trotamundos con alta capacidad para asociar ideas aparentemente inconexas, gran sentido del humor y facilidad para contagiar entusiasmo y ganas por disfrutar la vida, con gastronomía, música, autocuidado, risas. Y ella dice que la frase que más la define es muy hierbas para ser técnica, muy técnica para ser tan hierbas, ¿verdad? Así que, bueno, pues a ver si... ay, no la... ¿Tú la puedes ver, Elba? Sí, 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 yo la ¿Sí? veo. Yo estoy por Sí. aquí. Ay, hola Marta. Pues es que yo no te veo... ¿Puedes intentar a ver si apagas la cámara y la vuelves a encender, por fin? Voy. Sí, más que nada porque la grabación la coge de mi móvil. Entonces, si no te veo yo, ¿No? cuando se suba... No. Pero bueno, de momento, si os parece, si queréis vamos empezando. Vale. A ver, ¿estás con la wifi o con...? Sí, estoy con wifi. Sí, yo me suelo poner wifi y datos a la vez por si acaso, así engancha de forma un poco más estable. Listo. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar aquí hoy. Ah, mira, nos dice Monse que ella las ve a las dos. Por cierto, un besito, Monse. Qué genial que estés aquí. Pues no sé. A ver, me voy a quitar yo mi cámara un momento, que no creo que signifique nada ni tenga nada que ver, pero bueno. ¿Tienes el teléfono en vertical? Sí, sí, pero no suele dar problemas a tres. Pues no sé. Mm, Se divide la pantalla y se nos ve a todas. O sea, que solo soy yo la que no te está viendo. Eso me Mm, temo. Sí, pues ya te digo, yo por mí no tendría problema, aunque preferiría poder verte, pero más que nada es por el tema de, por el tema de la grabación, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, confiemos en que la tecnología se va a poner de nuestro lado. Lo importante Venga. realmente es escucharnos sobre todo, así que, bueno, como decía, un millón de gracias a las dos por estar aquí, por compartir vuestro conocimiento y vuestra sabiduría. Mira, Esther nos dice que también ve a las tres, así que, bueno, esperemos Venga.
Que vaya bien. Bueno, pues si os apetece empezar por contarnos un poquito más de vosotras, aparte de la presentación que he hecho, quiénes sois, cómo os conocisteis, qué es lo que os une, cómo decidisteis empezar este proyecto tan chulo de Mentes Utópicas, contadnos un poquito. Venga, bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos y por esta iniciativa. Y estamos muy contentas de estar aquí contigo y compartir. Y si podemos aportar a la gente sensible del mundo, pues mira, mejor todavía. Nosotras nos conocimos por casualidad en un curso digital, o sea, nuestra relación fue a distancia al principio. Estuvimos un montón de tiempo solamente hablando y bueno, fue bastante interesante porque nos dimos cuenta enseguida que tenemos una mente muy parecida, esta mente utópica, ¿no? Entonces, pues nos entendíamos muy bien, sabes que hay veces que de repente conoces a alguien que rapidito, en unos minutos, pues ya te entiendes, ya te sigues la conversación. Encima, esto que has dicho tú antes, ¿no? El sentido del humor que tiene Marta, que es genial. Entonces, pues nada, enseguida empezamos a hablar de un montón de las cosas que nos preocupan como buenas personas sensibles, este pensamiento profundo, este hablar de las cosas de la vida y de cómo nos afectan las cosas del mundo en general y contándonos cómo vamos procesando el mundo y cómo nos gustaría que fuera también, ¿no? Porque hablábamos mucho, pues, como qué bonito sería el mundo, sí, qué bonito sería el mundo, sí. Entonces, desde este punto empezamos a decir, venga, ¿y por qué no intentamos hacer cosas de más alcance, no? Yo ya trabajaba ayudando a gente, pero juntas dijimos, pues igual podemos montar una comunidad y que haya más gente, ¿no? Que se aproveche de todo este conocimiento que estamos moviendo. Entonces, pues nos hicimos amigas, luego nos hicimos socias y aquí estamos las dos intentando expandir una nueva forma de estar y de sentir. Qué guay. Porque vemos que hay mucha información, pero muy poca aplicación, ¿no? Entonces, pues todo lo que hacemos está muy enfocado a aplicar la teoría que ya todos nos sabemos, ¿eh? Que hemos visto mil tutoriales, hemos visto mil cosas, venga, pues ahora vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver si nos sale y qué nos pasa por el cuerpo cuando lo hacemos, porque no es lo mismo saber las cosas que hacerlas, ¿no? Claro. Y bueno, como sabemos que en grupo todo sale mejor, más fácil y además te diviertes más y pues ahí vamos, en la comunidad. Uh-huh. Qué chulo. Muy experiencial, ¿verdad? De compartir y de hacer en conjunto. Uh-huh. O sea, tenemos una parte muy digital también, ¿eh? O sea, tenemos todo el seguimiento mensual es digital, pero cada poquitos meses hacemos eventos presenciales, viajes, fines de semana. Qué bueno. Sí. Que además la gente que forma parte de vuestra comunidad, aunque sea en la parte digital, no están obligados a ir a ningún viaje ni nada, ¿no? O sea, son como experiencias extra o aparte que ofrecéis. Sí. Muy bien. Sí. Qué chulo. ¿Y tú, Marta, cómo lo ves? ¿Cómo te sentiste cuando conociste a Elba y cuando empezasteis un poco este camino en conjunto? Bueno, hay una parte que yo creo que nos conectó mucho, que fue, nosotras empezamos a base de hacer trueques de Ah, servicios. ya te veo. Perdona. Ah, mira, Sí. es un milagro. Tenías que hablar para aparecer. Mira, ahora sin embargo se me ha quedado como parada la cámara de Elba. Ah, Se ha igual quedado como... entonces Qué puede ser raro. que te prioriza la cámara a lo mejor en función de No quién suele hable. pasar, pero no sé. Bueno, es tu momento, así que por lo menos te podemos ver a ti. Sí, Elba y yo nos conocimos de una forma bastante curiosa porque empezamos a base de hacer trueques de cosas en las que nos complementábamos súper bien. O sea, yo nunca había hecho nada de terapia y ella me ofreció servicios y yo en plan de, no, yo no necesito, yo estoy bien. Pero claro, luego vas descubriendo cosas, según fui aprendiendo con ella también mucho de los talentos y todo esto que ella hablaba mucho antes, que ahora también lo tratamos en el podcast y todo, ¿no? Pero como que todo se fue sumando una pila de cosas que iban encajando un puzzle perfecto, ¿no? Y fue como, ostras, qué guay dar con alguien que eso, que conectas, que le tiras una idea, la recoge, le suma algo y es como algo muy guay y nos complementábamos también en la parte más tranquila de no nos gusta salir de fiesta loca, no nos gustaba porque es como, nos gusta estar tranquilas y como sin mucho estímulo externo y tal, que luego ya descubrí yo lo que era ser paz y todas estas historias que yo no tenía ni idea. Yo era como, me molestan ciertos sitios por los olores, por los ruidos, pero hay como que nos complementamos súper bien y
Y bueno, Mentes Utópicas nació 2, 3 años después de conocernos. Ya como con la cosa de decir, venga, vamos con esto y a meterle ahí energía, tiempo y mucho cariño también. Qué guay. O sea, que surgió la magia y lo notasteis enseguida, ¿no? Que fue algo muy... Qué Total. chulo. Me alegro muchísimo. Y justo lo que estabas contando antes, de lo de descubrirte como pasa a posteriori, probablemente dio un poco, bueno, que es una etiqueta, ¿no? Pero como me imagino que te liberó bastante de decir, vale, siempre me he sentido un poco perro verde, ¿no? Como decía en las Mm. stories anunciando el live, probablemente te has sentido siempre un poco distinta, ¿no? Porque al final no es lo habitual ahí fuera, lo de que nos gusten los planes tranquilitos, la profundidad de procesamiento, el pensar acerca de lo que te rodea y no tragarte todo tal como lo venden o como te venga, ¿no? Sí, Entonces, bueno, él va igual, me imagino, ¿no? Que entonces, eso, el de repente descubrir tu pequeña comunidad, aunque al principio solo fuerais dos y luego ir atrayendo más personas, ¿verdad? Y entender incluso eso con la etiqueta o un nombre a lo que te pasa. ¿Cómo lo sentisteis cuando os descubristeis así? a mí me dio mucha, no sé si llamarlo paz, como esa comprensión que te hace decir, ah, vale, era esto, como una explicación de repente a lo que te lleva pasando años, que dices, ah, por eso no me entendía con esta gente, ah, por eso no encajaba en estos sitios, ¿no? Es como que de repente te dices, vale, esto soy yo. Ahora, ¿qué voy a hacer con ello? Ya es otro tema. Ujú. Qué bueno. Total, yo también aprendí esta palabra por esa época más o menos. No es que yo lo supiera antes, y es que yo soy psicóloga y todo eso, pero yo no sabía nada de esto de la alta sensibilidad. Hasta esa época que empezó a salir más en los medios y todo eso. Claro. Y, y es verdad que cuando lo leí y leí el libro, un libro que hay de una asociación española, que ahora no me acuerdo, Mm. de la Asociación Española de Personas Altamente Sensibles, dice, porque claro que sí, ¿no? Incluso yo le mandé a mi madre porque fue como, mira, mamá, hay explicación. No es que yo estuviera siempre mal, ¿no? Porque siempre ese sentimiento de ser un extraterrestre o un bicho raro, pues es, mi vida ha estado siempre, ¿no? Ujú. Pero a mí hay una cosa que me pareció muy importante cuando vi lo de la alta sensibilidad y que me gustaría decir hoy aquí, y es que hay mucha tendencia a decir, oh, soy altamente sensible, me tengo que mega proteger, tengo que estar en una burbuja, en una cápsula de cristal. Y yo no creo que haga falta esto. Eh, creo que de hecho, si hay niños muy sensibles y los metemos en bolas de cristal, luego van a sufrir mucho porque el mundo, pues es el que es. El mundo en el que vivimos es en el que vivimos. Entonces, yo me paré a pensar cómo yo sobreviví a mi vida, porque la sobreviví en el barrio en el que crecí y en el ambiente en el que crecí. Y al final desarrollé un montón de herramientas y un montón de habilidades que hoy me han llevado a donde estoy, ¿no? Y me parece que es muy interesante empezar a decir, vale, si hay etiquetas y muchas que nos podemos hacer, pero en realidad no tienen por qué limitarte la vida ni condicionarte la vida. Simplemente tienes que saber cómo funciona, coger las herramientas que te funcionan y empezar a construir la vida como tú la quieres y poner los límites que tengas que poner allí donde vayas, porque tienes el mismo derecho que todos los demás, ¿no? A estar y a Eso es. participar de todas las cosas. Así Eso que es. sí, me encantaría poder ayudar a gente que sienta mucho el mundo, a estar en el mundo, porque yo siempre que me pongo en el imaginario, ¿no? Digo, es que cuando toda esta gente mega sensible empiecen a ser los que organizan el mundo, pues que el mundo va a ser un mundo mucho más amable, más coherente, más ético. No Ujú. se queden en sus casas encerrados. Vamos a organizar cosas. Eso es. Totalmente de acuerdo. Además, yo es algo que también digo mucho, que al final no podemos pretender, al menos a día de hoy, que el mundo se adapte a nosotros, ¿no? Porque al final, pues bueno, como siempre digo, la metáfora de una persona albina, ¿no? De algún modo no puede pretender que el sol deje de quemar o que no le haga daño. Es como tendrás tú que protegerte de momento utilizando sombreros, protección solar, no saliendo a ciertas horas al sol, ¿no? O sea, al final es tu responsabilidad el cuidarte y también saber que esto no tiene por qué limitarte y que también se puede hacer un poco de callo, incluso, ¿no? Yo por lo menos, a mí me pasa que miro a lo largo de mi historia y no siempre he tenido el mismo nivel de sensibilidad, sobre todo a nivel sensorial, hablo, ¿no? A nivel, o sea, de hecho, a nivel sensorial
bueno, creo que en algunas cosas me he ido haciendo más sensible todavía, sobre todo a nivel más emocional y más profundo, ¿verdad? Y a nivel sensorial, como que en función de cómo estaba yo de estresada, que esto, claro, tiene mucho que ver con el sistema nervioso, pues he sido como más tolerante o menos tolerante a ciertos ambientes y a ciertos estímulos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es una buena herramienta de autoconocimiento, de decir, jolín, mi cuerpo me habla y si de repente estoy que no soporto los sonidos, las multitudes, muchedumbres, de repente, yo qué sé, me abrumo con cualquier cosa y necesito 3 días de estar a solas para recargarme, ¿vale? ¿Qué está pasando en mí? ¿No? Entonces también te ayuda un poco a conocerte y a profundizar un poquito más ahí, quizás, ¿no? Así que creo que es un don que hay que aprender a manejarlo muy bien, pero bueno, que sobre todo es aceptación y decir, pues es que soy así, es maravilloso y tampoco necesito el beneplácito de nadie, con saber yo que soy así y aprender a manejarlo, pues es bastante, ¿verdad? Y con respecto a lo del tema de mentes utópicas, o sea, no solo vuestro proyecto, sino tener una mente utópica, ¿verdad? ¿Cómo lo definiríais unido además a una mente sensible, ¿no? Porque hay otras personas que a lo mejor son más utópicas, pero yo qué sé, no son tan con este combo de características, ¿no? Entonces, ¿qué es para vosotras? Y cómo lo manejáis también, porque a veces pesa mucho, ¿verdad? Es difícil vivir así en el mundo. Contándonos un poquito, a ver. Mira, Yo, tú. se me acaba de ocurrir algo ahora según lo decías. No sé si ser mente utópica es consecuencia de ser sensible, porque una de las cosas que más nos define es como el tiene que haber otra forma de hacer esto. Mm, O sea, lo crees, lo imaginas, lo piensas, lo intuyes, no sabes bien, pero es como tiene que haber otra forma de hacer esto, de estar en el mundo, de relacionarte con la gente, de trabajar, de dónde vivir. Y entonces, a raíz de imaginarlo, Elba tiene esa frase potente que hace mucho en la terapia, que es ¿qué vas a hacer con esto? ¿O qué quieres hacer mm, con esto? Como, qué guay sería vivir así, vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ello, no? No es que no mm, quede todo en la mente. Y yo creo que hay dos preguntas bastante poderosas que nosotros usamos mucho. Una que me traje yo de mi Erasmus en Grecia, que es ¿por qué no? O sea, si no tengo un argumento suficientemente válido para no hacerlo, ¿por qué no intentarlo? mm. Y la otra es, ¿qué es lo mejor que puede pasar? O sea, con esto que tú te estás imaginando, que estás proyectando, pues todo el mundo te lleva siempre a lo peor. Eh, Es como, Eso te iba a decir. vale, sí, lo peor está ahí, pero ¿y lo mejor que puede llegar a pasar? Entonces yo creo que la mente utópica es como el imaginar, de ahí un poco el loguito que hacíamos como que es una espiral, ¿no? Que es subes y bajas y vas dando vueltas hasta que en un punto dices esto y ahora pam, y ahí vas Mm, a por ello. O sea, enfocamos muchísimo en la acción. Todo lo que promovemos, tanto en el podcast como en los retiros, siempre te llevas algo como ya incorporado, no te llevas otra pila de teoría más. ujú. No sé Guay. qué te parece, Elba, mi descripción nueva que me acabo de improvisar. A mí me parece genial porque lo explica muy bien que siempre, o sea, nosotras creo que lo que nos diferencia es que cuando nos imaginamos cosas las intentamos y como las intentamos pues de vez en cuando conseguimos cosas, que es más o menos lo que ponía en la web, ¿no? Decir que no conseguimos todas las que hacemos, ¿eh? Hacemos muchísimas y algunas las conseguimos y otras no. Y esto, por ejemplo, que lo hablábamos en el podcast que hemos grabado hoy también, el que saldrá el jueves, es que hay mucha costumbre de pensar que si haces algo te tiene que salir, que te tiene que salir bien y que si haces algo es porque eres muy buena en lo que haces y nosotras pues reivindicamos un poco hacer las cosas a medias también, irregular y hacer cosas y que no te guste y dejarlo a mitad sin terminar y que nada sea perfecto. Podemos apuntarnos a hacer actividades en las que somos mediocres solamente porque nos divierte, porque te divierte bailar, vas a bailar, no eres buenísima, bueno, pero te divierte, ¿no? Lo que sea que no nos limite esta idea que nos han metido de que todo tiene que ser productivo, eficiente, bien hecho, al detalle y que no te pare, porque creemos que cuando empiezas y haces, dices, yo quiero esto, lo intento, no me sale, lo intento, no. De repente descubres cosas que ni siquiera te habías imaginado que querías, que te gustaban, y ahí es cuando al final construyes cosas grandes, ¿no? Ujú. Por supuesto, esto no lo hemos aprendido en ningún lado, simplemente hemos vivido las dos bastante en movimiento, hemos emigrado, hemos estado en distintos países, distintas culturas, y creo que esto, empezar de cero en otro sitio, pues te va abriendo bastante la mente.
Y al final creemos que una mente utópica es esto, que dices, bueno, lo intento, venga, voy, emigro a otro país, voy a otro sitio a empezar de cero, empiezo de cero, dejo el trabajo y hago un negocio, venga, esto no es algo que de repente pases de 0 a 100, sino que hemos ido haciendo cosas y al final hemos llegado a tener un negocio. Qué guay. O sea, es una mente como muy fluida y como muy desapegada del resultado, ¿verdad? Y como muy experimental. Veo que es justo lo que os iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo lleváis la frustración? Porque al final, efectivamente, vivimos en una sociedad en la que nos inculcan muchísimo la perfección, la productividad, el tal. Y por mi experiencia, al menos, o las personas, yo misma y las personas que atraigo, suelen tener un componente muy alto de perfeccionismo y mucho miedo al fracaso, y eso de meterte ahí sin saber muy bien si va a salir o no, y ala, venga, pues lo dejo a medias y no tal, y pruebo y todo esto, a veces puede costar mucho, ¿no? Entonces, creo que lo has contestado tú sola con lo que estabas diciendo, ¿verdad? El probar, divertirte, permitirte incluso quizás una energía juguetona, ¿no? De disfrutar, y además es que efectivamente eso creo que hace una mente mucho más, con muchas más conexiones neuronales, más abierta a otras posibilidades, mucho más creativa, así que probablemente eres como, o sea, que tú misma te vas generando esas oportunidades, ¿no? Quizá. Así que me encanta, porque la primera vez si te dicen mente utópica, quizás te piensas un poco en lo típico, ¿no? De inocente, que te crees que el mundo va a ser precioso si lo sueñas muy fuerte, ¿no? Entonces, me encanta porque tiene una profundidad mucho más, eso, de nuevo, experimental, ¿verdad? Y como mucho más, bueno, pues valiente. Yo lo veo súper valiente, ¿no? Tanto el hecho de que os hayáis ido a otros países a probar suerte, como el hecho de meterte en un proyecto sin saber si va a salir bien o no. Yo, vamos, me quito el sombrero ante vosotras. A mí Sí. me gustaría decir algo. Me gustaría decir algo que creo que no hemos explicado muy bien. O sea, lo de mentes utópicas empezó porque a mí me ha dicho mucha gente que soy utópica. Era como la forma en la que se metían conmigo cuando yo era más joven, ¿no? Es que es una utopía. Y yo desde esa época de los 20 hasta ahora en los 40 te puedo decir que muchas cosas que me dijeron que eran utópicas las he conseguido. O sea que la utopía igual se puede conseguir. Y luego otra cosa, porque has dicho como desapego del resultado, nosotras sí que tenemos un pacto que es que define bastante el proyecto y entre nosotras, no tanto hacia afuera, ¿no? Aunque lo intentamos difundir también, y es que nos desapegamos del resultado concreto, pero sí que hay una dirección muy clara de cómo nos queremos sentir. Entonces, como está súper definido cómo nos queremos sentir, en el momento en el que no estamos ahí, el proyecto pasa a un segundo lugar. O sea, primero nos sentimos bien, luego después mentes utópicas. Entonces, en el momento en el que alguna de las dos no se está sintiendo bien, mentes utópicas lo soltamos, pero lo soltamos que a veces nos desaparecemos y hay gente que nos dice, ¿y el podcast dónde anda, no? Porque le damos mucha prioridad a estar bien. Y una vez que estamos bien, entonces ya seguimos con el proyecto de mentes utópicas. Esto lo que hace es que estamos avanzando muy lento, un poco lento, pero al mismo tiempo está avanzando muy fuerte y muy sólido. Lo que vamos haciendo va como estructuras muy que sostienen, nos sostienen a nosotras y sostienen el proyecto y la gente que está dentro. Claro. Me encanta además porque esto que dice Selva es, creo que es súper importante, ¿no? Porque es como, no es un, venga, vamos a hacer cosas a lo loco por diversión y a ver qué sale, a ver si toca, a ver si suena la flauta, ¿no? Sino que efectivamente es con una dirección clara, con un deseo de tener un objetivo en mente, ¿no? O sea, un resultado me refiero, pero a la vez me ha recordado mucho a la frase esta de Confucio o Lao Tse, no me acuerdo quién era, lo de si quieres cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa, ¿no? Es decir, que te sientas bien con el proceso, porque si tú estás bien, todo a tu alrededor se va a transformar, y en el momento en el que ya no te sientas bien, pues probablemente lo que estás generando a tu alrededor es más desde el enfado, desde la frustración, desde la obligación, y entonces ya no va tanto con vosotras, ¿no? Pero es eso, o sea, es como un camino de desarrollo personal que se va traduciendo y va transformando todo lo que tenéis a vuestro alrededor con sentido, pero con fluidez y con desapego, ¿no? Porque, bueno, estoy interpretando, igual me estoy columpiando si no me decís, pero veo mucho eso, ¿no? Como una madurez
también de soltar ese deseo, esa necesidad que nos inculca hoy la sociedad de que todo efectivamente tiene que ser rápido, perfecto, infalible, ¿no? De que lo haces y lo consigues. Entonces, esto también me ha recordado a la metáfora esta del bambú que utilizamos mucho en desarrollo personal, ¿verdad? Que además últimamente ha venido mucho a mi vida, que es lo de que cuando plantas una semillita de bambú, no me acuerdo muy bien de las fechas y los datos, pero creo que era algo así como que durante 6 años o 7 años no crece absolutamente nada aparentemente, ¿verdad? Y de repente, en cuestión de unos pocos meses, hace y crece como 30 metros el bambú, ¿no? Pues lo que ha estado pasando ahí es que aunque tú no lo veas, ha estado echando raíces, rompiendo tierra, haciendo ahí un crecimiento salvaje hacia adentro, ¿no? Pero eso no significa que no esté produciéndose los cambios. Otra cosa es que no sean aparentemente visibles, ¿no? Pero es que ese es el cambio real, el bien asentado, ¿no? Aunque los demás no lo puedan ver. Y además, añado que incluso con esto que estamos hablando de que a lo mejor este proyecto en el que os metéis igual no tiene un fin concreto, pero gracias a este proyecto habéis generado otra conexión con otra cosa que a lo mejor está igual, tampoco termina de fructiferar como pensabais, pero de repente os lleva a otra. Y al final es todo como un camino de puntos aparentemente quizás algo inconexos, pero que en el fondo sí que están dando, sobre todo, como un camino vuestro personal, ¿no? De evolución y de desarrollo personal y de toda la gente que os acompaña, ¿no? Claro. No sé, yo es que me identifico también como un camino un poco así como un poco lineal, digamos, y he tenido que aprender a amarlo, porque yo también internamente me juzgaba mucho, como buena autocrítica que soy, como de, joder, deberías tener como pum, pum, primero esto, luego lo otro, ¿no? Y digo, bueno, pues no, y estoy aprendiendo a amarme como persona que va también de algún modo fluyendo, ¿no? Y descubriendo cosas nuevas durante el camino, ¿no? Así que me encanta. Hay una cosa que siempre digo y es que cuando vives así tienes que tener claro que a la meta a la que llegas no te la hubieras podido ni siquiera imaginar al Eso final es. cuando arrancaste. Entonces, imagina algo y arranca y empieza, porque es que al final vas a llegar a un sitio que ni siquiera te imaginas, porque todavía no lo tienes accesible en la imaginación, solamente hay que arrancar y ir. Y la forma de ir así, intermitente y rebotando, pues tiene dos juicios sociales grandes a los que nos tenemos que enfrentar. Uy. Uy, Cosas que dejas a mí. espera, Elba, a ver, repite de lo de juicios que tienes que enfrentar. Perdona que se ha cortado la conexión. Vale, va a haber dos juicios que vamos a enfrentar. Uno que nos llamen inconstantes y que nos llamen, pues que estamos como desorganizadas, a lo mejor parece desde afuera, o que no sabes ni a dónde vas, o que estás haciendo, dando palos de ciego, y luego cuando de repente te sale y lo consigues, entonces pues hay mucha gente que dice, mira qué suerte. Mm, mm, Ya, claro. la suerte. No ha sido exactamente suerte, pero bueno, sí, o Ha sea habido que desde bastante fuera más trabajo. Desde fuera se ve desorganizado, entiendo. Igual que cuando yo veo a una persona mega estructurada con sus metas, sus objetivos, su disciplina, su no sé qué, yo veo esos planes y me agobio solo de imaginármelo, ¿no? Entonces, Claro. pues cada uno funcionamos de una manera Ujú. y cada uno tiene que encontrar la suya. Además, esto de mentes utópicas tiene mucho que ver, por lo que veo, con el tema de la multipotencialidad o el multiapasionamiento, ¿no? Porque al final es como, jolín, pues tener como muchas áreas de interés, que es justo lo que ponía Marta en su presentación, ¿no? Al final estar ahí como eso, con muchas cosas que te gustan, que te llenan, que te interesan y bueno, hacer como una unión ahí, ¿no? Así que, y lo de mentes utópicas, también otra cosa que a mí cuando lo escuché por primera vez me evocaba, era como mucho querer hacer un mundo mejor, que suena como algo enorme, ¿no? Pero se puede llevar incluso a tu propia vida. O sea, una mente utópica de lo que crees que para ti a priori creías posible o que te han dicho por tus creencias o por la gente que tienes alrededor, ¿no? O como decías tú, Marta, de haber nacido en un barrio y en una situación y tal, a de repente poder generar un cambio no solo en tu comunidad, sino también en tu vida, en lo que está a tu alcance, ¿verdad? O sea que me encanta porque no tiene límites esto, ¿verdad? No, de hecho, algo que defendemos bastante es que no hace falta hacer grandes cambios intentando cambiar a la gente de fuera. O sea, primero cambias tú, luego a la gente que quiera escucharte, porque ni siquiera se lo puedes imponer. Y a partir de ahí, esto en la gente del barrio de Elba se ve mucho porque es como un efecto dominó. O sea, tú vas allí, está la hermana y una amiga y hablan de cosas y la gente que está se entera y es como, ahí, ¿esto de qué va? Y cuéntame más y es como un... Y es guay, pero porque a la gente le interesa. Entonces, bueno, Claro.
el intentar hacer como de repente hay que el mundo cambie para ser mejor, no nos parece Ujú. viable. Entonces, bueno, poquito a Qué poco, bueno. pero creemos que se pueden hacer grandes cambios así. Me encanta. Me encanta esa filosofía también del ser tú un faro, ¿no? No estar ahí evangelizando, por decirlo de algún modo, a la gente que tienes alrededor, sino responsabilizarte de tu cambio para que los demás digan, ¡hala! ¿Qué has hecho? ¡Qué guay! Yo también quiero, ¿no? Y que de forma natural te sigan, ¿no? Como Mm. ser líder, ¿no? Que se habla tanto hoy en día de eso. Así que, y bueno, y también, pues oye, a los que quieran escucharos y estén ahí cerca, pues que se acerquen, ¿no? Pero, pero no, no por la fuerza, ¿no? Que a veces cuando queremos generar un cambio podemos pecar un poco como de esa energía excesivamente masculina, podemos decir de algún modo, como una energía muy de acción, de imponer, ¿no? Y es como quizás todo lo contrario, más desde la suavidad y desde la amabilidad, porque así es como a la gente le apetece más cambiar de forma natural, quizá, ¿no? Así que, De hecho, yo creo que lo otro en estas cosas causa un poco de rechazo. O sea, a mí, total. por ejemplo, cuando me salen 4 anuncios seguidos de la misma persona intentándome Uf, convencer de... Ya es como, directamente, no sé quién es, te voy a borrar. O sea, te voy a bloquear para que no me salgas más porque es como tan intrusivo que digo, no quiero. sí, Y eso no es es. nuestra forma de hacer para nada, vamos. Qué bueno. Pues mira, así con dándoos a conocer simplemente con el podcast o con entrevistas así de este estilo, ¿verdad? Que la gente Ujú, conecta y ve, de repente, pues se atraen de forma natural, ¿verdad? Así que ujú. qué guay. ¿Y por qué creéis que la sensibilidad o la alta sensibilidad nos puede hacer sentir bichos raros, estar fuera de lugar? ¿No? Un poco en este mundo que afortunadamente, como bien decía Elba hace un momento, cada vez se escucha más, porque hace unos años esto que no casi ni existía, por así decirlo, ¿no? Y a pesar de que cada vez se escuche más, porque estamos un poco como fuera y nos sentimos perros verdes ahí. ¿Y cómo lo habéis vivido vosotras? Si os apetece compartir. Vale. Em, yo, em, yo siempre lo he vivido desde mucha incomprensión. Yo cuando era muy pequeña no entendía por qué la gente hacía lo que hacía, sobre todo a nivel en el colegio, los gritos, las peleas, las broncas, ¿no? Eso siempre me ha costado mucho entenderlo. Me costaba mucho entender la gente que se acerca tanto, que enseguida te coge, te agarra. Yo, por ejemplo, en el colegio no me podía concentrar muy bien. Tantos niños en una clase, el niño de al lado tan cerca, habla tan alto, yo qué sé, las luces, las mesas, las sillas, esas que se enganchaba el pelo, no sé si os pasaba a vosotras también, pero yo me he dejado más pelos en esa silla. Es como todo incómodo, todo físicamente incómodo. Y yo, por ejemplo, fui medio fracaso escolar, fui pasando porque al final la inteligencia te aprobar, pero no me fue muy bien hasta que ya mayor me apunté a un bachillerato para adultos y estudiando en mi casa, con los libros y sin gente, de repente dije, ay, va, aquí, aquí sí que puedo estudiar y aprobar y sacar buenas notas, ¿no? O sea que yo fui a la universidad ya bastante mayor, eh, porque descubrí tarde que yo tenía capacidad para estudiar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sensorialmente en el colegio a nivel relacional, a todos los niveles, es abrumador. Claro. Y esto en el mundo, pues yo creo que siempre somos un poco bichos verdes porque ahora menos, ¿eh? Yo diría que ahora menos, pero en Sí. nuestra época ser sensible era feo, era como débil. Si eres sensible, eres débil. Si te emocionan demasiado las cosas, ¿no? Es malo también, te tienes que aguantar, que nadie te vea llorar, que nadie te vea emocionarte, si algo te ilusiona, que no se note mucho, porque es como que todo el rato tienes que estar haciendo una contención emocional. De hecho, yo fue lo que hice durante mucho tiempo, ¿no? Estar completamente contenida. Me mordía las uñas desde muy pequeña, tenía contracturas en la espalda de pequeña más que ahora, o sea, era pues como eso, todo el rato contención, contracción y que nadie se entere que estoy aquí, pasar desapercibida, lo cual lo conseguí muy bien, porque ya siendo mayores, mayores me refiero con 22, 23, nos encontramos unas amigas y yo con los que eran los monitores de los campamentos que íbamos de verano con 10, 12, 13, las saludan a todas por su nombre y a mí, no te conocemos y yo.
Yo también estaba ahí. Yo también estaba en aquellos campamentos, pero, o sea, cosas así me han pasado, o sea, pasaba desapercibida total, lo conseguí muy bien. Y empecé a hablar así más públicamente bastante más adelante, ¿no? Porque he ido haciendo todo un trabajo para volver a expresarme, volver a exteriorizar y todo esto. Y Y de creo darte que, permiso de ser, ¿verdad? Porque al final es un poco, ¿no? claro, o sea, yo, por ejemplo, lo que sí que hablaba alguna vez que con la diferencia de la gente que tiene más herida de rechazo, que tengo otras amigas con las que he compartido, es que yo siempre pensé en mi interior que los que estaban mal eran ellos, no yo. Claro. Entonces, eso te hace como mucha reafirmación personal, aunque sea una búsqueda constante por el mundo de decir, alguien más tiene que haber como yo, o tiene que haber algún lugar donde la gente quiera vivir como yo quiero vivir, ¿no? En las situaciones que yo tengo. Entonces, para mí, yo siempre digo que cuando he ido encontrando gente, pues como encontré a Marta, pues yo lo resumo diciendo voy encontrando gente de mi planeta y cuando vas encontrando gente de tu planeta es como decir, vale, venga, ya somos dos, venga, ya somos dos, ¿no? Y es como que ahí me parece que eso es muy importante eh, para poderte sentir bien con la sensibilidad con quien poder hablar del mundo. A mí me parece casi como necesidad básica, ¿no? Y bueno, luego todo lo sensorial y lo fui aprendiendo a elegir, ¿no? Yo había muchas cosas que hacía, que he hecho por intuición, por eso, porque siempre he sido muy cabezona de intentar las cosas, intentar las cosas, intentar las cosas. Yo qué sé, por ejemplo, desde muy pequeña me he peleado con mi madre para no comer ciertos alimentos. Siempre le decía, esto pica, esto no lo quiero, esto pica. Y para ponerte otra ropa y yo si me obligaban a ponérmela me la quitaba. Como que siempre he sido bastante peleona o insistente con esto. Este zapato me molesta, no me lo quiero poner, no me lo quiero poner, no me lo quiero poner. Y así, por insistencia, al final me convertí en guerrera, como me dijiste tú en la descripción. Me convertí en defensora de mi ir, por decirlo de alguna manera. Entonces también pasé de mucha lucha, de decir, el mundo es horrible y hay que luchar. Y luego después, terapia, cursos, formaciones y todo lo Ay, demás. sí. Perdona, que se ha cortado un momentito, que te hiciste muy guerrera, ¿verdad? A base de insistir, de marcar tus límites, de no claudicar ahí en tus pequeñas luchas cotidianas. Claro, y me convertí en guerrera. Y luego te decía que luego después en la juventud, en el principio de la juventud, viví mucha en lucha. Viví una época en mucha lucha. Y luego ya terapia, formaciones y no sé qué, fui saliendo de la lucha también y entré en el modo creación, como por así decir, ¿no? Y ahí es pues yo empecé más a sentirme yo, cómo soy yo, cómo puedo poner mis ideas al mundo, no me voy a pelear con el mundo, que no tengo ganas de luchar, pero sí que voy a crear y voy a participar de hacer las cosas a mi manera, con los proyectos que yo quiero y participando de los ambientes, porque cuando digo crear, que las cosas sean como yo quiero, no me refiero solo a los proyectos, en mi familia también, en mi círculo de amigos, en ir generando los planes, las actividades y las cosas de una forma que a mí me parezcan, que a mí me sirvan, ¿no? Y de los que me sirven me salgo y ir encontrando los puntos de encuentro y de poder crear con otras personas espacios amables y que podamos estar todos. Que tampoco hace falta que todos estemos en todo, porque Claro. también otra cosa importante que llevó todo este proceso mío personal que te contaba es que ha habido épocas de mucha soledad, que hay mucha gente que le daba mucha pena y yo decía, pero pena de qué si yo sola estoy de maravilla. Soledad elegida, claro. Estoy estupendamente con mis libros, mis cuadernos y mis escritos y no, pero es verdad que eso al final te aísla mucho. Entonces, encontrar el punto de encuentro de cómo me relaciono con la gente, en que yo lo pase mal, ellos tampoco, como Claro. eso ha sido súper crucial para mí y bueno, ir encontrando gente de mi planeta con quien encerrarnos en soledad, porque con la gente que nos entendemos así bien, pues podemos estar muy juntos y muy solo y muy cada uno lo suyo también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Claro. Juntos cuando pero no vas revueltos, ¿no?
vas encontrando tu familia con la que estás en tu salsa, ¿no? Pues es todo mucho más bonito. Qué guay. Has dicho una cosa que me ha encantado, Elba, que es los diferentes momentos o niveles de energía de guerrerismo que has ido transitando a lo largo de tu vida, ¿no? Y me has hecho pensar un poco que efectivamente creo que podemos tener como tres posiciones, ¿no? Por hacerlo así un poco más claro. Puede ser guerrera, que tiene un poco que ver con lo que decía también antes Marta, de querer cambiar el mundo así como, venga, ahí como forzándolo, metiéndote en peleas, en discusiones, así y tal, que está genial también, es importante también de vez en cuando eso, dar un puñetazo encima de la mesa, ¿verdad? Pero puede luego haber como un punto intermedio que sea más defensiva, que quizás es como estabas tú cuando eras pequeña, en plan de, oye, no te voy a obligar a nada, pero no me pongas este jersey que me pica y no me pongas la música tan alta que me molesta, ¿no? En plan, como más de proteger tus límites, o se puede estar en el punto pasivo de decir, me aguanto, me trago las cosas, me muerdo las uñas, estoy en tensión, porque no me queda otra que o bien adaptarme y poner buena cara y ajo y agua, ¿no? O bueno, o si no, ¿qué hago? No puedo estar en este mundo, ¿no? Entonces, también animo a la gente que nos escuche, si lo ve esto como algo que les ha podido pasar, que vean en qué punto están, ¿no? Si están más o menos defensivos o más pasivos y de intentar, incluso con una máscara, que no se note su sensibilidad, ¿no? Que a veces también, en ciertas ocasiones, puede ser lo mejor que sabemos y podemos hacer, ¿no? Así que... Y en tu caso, Marta, ¿qué nos cuentas? Yo estaba pensando justo en lo que, un poco a raíz de la historia de Elba, lo que a mí más me afectó quizás es como, que esto escuché hace poco, que creo que las mujeres nos mimetizamos más que los hombres, ¿no? Cuando somos padres es como nos camuflamos, hacemos como que sí, pertenecemos a esto, está genial y tiramos para adelante con lo que haga falta. Pero yo, por ejemplo, en la adolescencia, yo me crié en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes, entonces el grupo de amigos que había era el que había, no había mucho más. Claro. Y era como las horas de salir, los tacones. O sea, yo no podía con los tacones, pues había una época que todo el mundo tenía que llevar tacones. Había que ir a bares que a mí me molestaba, de aquella se fumaba en los bares, la música que no me gustaba, y era todo como, y yo era como, venga, lo voy a intentar otra vez. Y a lo mejor salíamos a las 11 y yo a la 1:30 me iba para casa y digo, no puedo más. Y me iba. Y todo el mundo, pero no, quédate un rato, tal. Y a veces de esto que dices, lo voy a intentar. Y que no, hasta que un punto que dije, mira, es que ya está, hasta aquí. Voy a hacer mi plan, quien quiera venirse, que se venga. Me ha llevado muchos años, estoy empezando a encontrar gente afín ahora. Pero también por temas de conversación, ¿no? A mí me gusta, si salgo por ahí, poder estar en un sitio que pueda hablar con las personas tranquilamente, sin tener que gritar. O sea, era como, ahora lo pienso, visto desde aquí, ¿no? Y es como todo lo malo de aquella época, de los tacones, el tabaco, la música alta, la música que no me gustaba, no podía hablar, o sea, es como, ¿cómo aguanté tantas horas de bares así? Pues era lo que había en ese momento. Entonces, por si hay gente que nos está escuchando sí. y está intentando pertenecer, que no hace falta. O sea, poco a poco se puede ir soltando y no tiene por qué acabar la cosa a malas tampoco, simplemente es elegirse a uno mismo, ¿no? Decir, no quiero estar aquí, no quiero estar a estas horas, no quiero estar en este sitio. Claro. Y que está bien. O sea, porque al final es torturarte a estar en un sitio que igual tampoco es lo que necesitas. Claro. Y además que si son amigos o personas de verdad que merecen la pena y te quieren, probablemente encontréis otro tipo de planes u otros espacios donde encontraros, ¿no? Y si no, pues bueno, pues es una forma de limpiar y de filtrar, ¿no? Quizá, pero me encanta lo que dices porque es eso, o sea, al final, el haber pasado por esos momentos de tacones, de humo, de música alta y no sé qué que no te gustaba, por un lado, te demostraste a ti misma que eres capaz de aguantar eso, que yo creo que también es importante, ¿no? Es decir, oye, no soy una florecilla del campo que me soplas y desaparezco, ¿no? Porque la vida a veces es dura y es chunga y no está aquí para mirar a nadie, ¿no? Y por otro lado también, creo que eso nos ha hecho, digo nos, porque me siento 100% identificada, mucho más resilientes, ¿no? Es decir, ahora yo puedo elegir el tipo de vida que quiero, puedo hacer mi vida que no sea chunga y que sea, pues eso, tranquila, amable, amorosa, mis tiempos, mi tal, pero sé que si me vienen mal dadas me puedo adaptar y creo que eso es una capacidad súper importante en la vida y haber sacado también resiliencia de ahí, ¿no? Y fortaleza y autoconocimiento y decir, mira, pues oye, en un momento dado, como decía Elba, me toca ir al colegio, no puedo elegir no ir al colegio porque es obligatorio, pero bueno, esto me he dado cuenta de lo que no me ha gustado, lo que no me ha funcionado y ahora elijo lo que sí me funciona y entonces estudio en casa, tranquilita, con mi música
o en vez de ir a bares y a discotecas y tal, pues quedo con mis amigas en casa y nos tomamos un té mientras hablamos de la vida, ¿no? Así que creo De que hecho, bien vivido está todo, ¿no? Realmente, así que... de hecho, hablaba ayer con Elba justo de esto, del no meterse en la burbuja tampoco, porque, o sea, a mí el hecho de haber podido irme de Erasmus 2 veces, emigrar luego a vivir fuera 3 años, el tener que ir a una formación a una ciudad, o sea, para mí meterme en el metro es lo más... lo odio con todo mi ser, las luces, el olor, el ruido, todo. Pero sé que puedo, o sea, sé que puedo unos días estar en una ciudad grande y es como, vale, voy notando mis límites cada vez más cortos y es como, bueno, estoy un par de días y me vuelvo. Pero tener la capacidad de adaptarte temporalmente a algo porque quieres el fin que eso te va a dar, o sea, me parece bastante necesario, que si no, es que no sales de casa o no sales de tu... Justo. Eso te Y limita encima, infinito. claro, y cada vez todo como que te va abrumando más y te va haciendo sentir como más pequeñita y más, todo como más fuerte, ¿no? Así que efectivamente yo creo que, bueno, es como las terapias de desensibilización progresiva, ¿no? De ir poniéndote ahí poco a poco frente al estímulo que te hace sentir mal, sin ir ahí en plancha tampoco, pero ir, pues eso, haciendo callo un poco, ¿no? Que yo creo que, en cierto modo, pues a veces viene bien, ¿no? Y una cosa que ha dicho antes Selva, que, bueno, que hablamos un poquito cuando estuvimos ahí preparando las preguntas, ¿verdad? El tema de las heridas de infancia, que me gusta mucho el cómo lo trabaja ella con la teoría del trauma nuclear de la conciencia, que ahora nos cuentas. Y justo hablábamos que yo identificaba mucho más dentro de las personas altamente sensibles el tema de la herida de rechazo. Y bueno, ahora nos cuentas tú, Elba, cómo lo ves y tal, pero me ha encantado lo que ha dicho ella, de que ella no sintió un rechazo respecto a los demás, porque ella sentía que ella estaba en lo cierto y eran los demás los que estaban equivocados, ¿no? Entonces, qué importante es, porque cuando empiezas a estudiar el tema de las heridas de infancia o lo empiezas a oír, parece que si has tenido esta experiencia, desarrollas esta herida, esta máscara, tal, y realmente no, es que cada uno puede vivir diferentes experiencias, interpretarlo de una manera distinta, ¿no? Y que esto acabe generando cosas muy diferentes de una persona a otra, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, Selva, como psicóloga que trabajas profundamente esto, tu punto de vista al respecto. Vale. Pues siempre que eres demasiado sensible o que eres muy diferente en algo, siempre hay rechazo social para todo el mundo, ¿no? La cosa es luego, cuando tú sientes ese rechazo social, cómo lo procesas, cómo lo vives o qué emociones te genera ese rechazo. Porque yo, por ejemplo, si no me invitan a un festival multitudinario, digo, "Ma, me libré", ¿no? Es como que depende, te están rechazando también. Todo el mundo va y a que no te dicen nada y te están rechazando, pero igual para ti es una alegría que te rechacen. Sin embargo, una persona que tenga una herida por rechazo se puede quedar más engañada. No me quieren, no me eligen, no lo quieren. Entonces, desde la teoría de la evolución consciente, el trauma nuclear, que es de Paloma Cavadas, ella define 3 formas de herida solamente. A mí me gustó porque simplifica mucho la situación del dolor. El dolor en el ser humano tiene que ver con el amor siempre, ¿no? Entonces, al final se va a curar con amor. Es tan simple como esto, ¿no? De repente no quieren y duele, y como duele, se nos complica esto de querernos con toda la gente que estamos encontrando, y la forma en la que vamos a conseguir sanar es volviendo a querer y a saber que te quieran, ¿no? A saber cómo querer y ser querida de alguna manera. Entonces, las formas de dolor que esta mujer describe en su teoría es por abandono, por rechazo o un desajuste con la autoridad. Para mí el del desajuste con la autoridad incluye las 3 que faltarían del libro este famoso que casi todo el mundo lee, ¿no? De las 5 heridas del alma, que es por injusticia, por humillación y traición. Gracias. Esa humillación, injusticia y traición me caben en desajuste de autoridad, porque yo cuanto más trabajo con esta herida, más me doy cuenta que normalmente suelen ser un punto del desamor en el que nos movemos en las 2 caras. O sea, la gente que se siente rechazada también rechaza. La gente que se siente abandonada suele abandonar. Y la gente que tiene injusticia, traición
también suele hacerlo, ¿no? Entonces es como en la doble moneda en la que cada uno. Entonces, muy importante que saber en cuál te mueves tú, porque la mayoría de los problemas que tenemos en la vida están relacionados con eso, ¿no? Yo diría que casi todos, porque en la vida pasan cosas, a todo el mundo nos pasan cosas, pero cómo lo procesamos, cómo lo vivimos a nivel sentido, tiene que ver con la herida que tú tienes de validación, de amor propio y del amor con los demás. Es una de las razones por las que nosotros trabajamos en grupo. Yo tiendo a trabajar en grupo porque la herida se ha hecho en grupo. La herida no la has hecho tú solo existiendo, ¿no? La herida ha sido en interrelación con otra gente. Entonces yo creo que interrelacionando con otra gente, siempre lo llamo como de democratizar el trauma. Si empezamos a hablar de lo que nos duele con otras personas que también duelen, que también les duelen cosas, empezamos a ganar el amarse, el aceptarse, el no juzgarse, toda esa parte. Entonces, me parece súper importante que uno sepa qué herida tiene en el fondo de sí, que todos los problemas que van a tener con eso, y cuando le empiezas a dar salida a esa emoción y una respuesta que sea adaptativa y que te permita ir saliendo de esa interpretación del mundo, porque al final es una interpretación del mundo, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Cuando te rechazan o cuando una pareja te deja, si tú sufres por rechazo vas a pensar que no eres suficiente para esa persona. Pero si sufres por autoridad vas a pensar que has reaccionado, que te has actuado, que has perdido, que tú tendrías que haberle dejado a él primero. Y te vas a dar, ¿no? Y sin embargo, si sufres de abandono vas a empezar a tener pensamientos de que la vida ya no tiene sentido y que, o sea, cada persona lo va a vivir de una manera. Al final el hecho es el mismo que dejó a alguien, ¿no? Alguien con una relación con. Y cada uno lo sufre distinto porque cada uno está interpretando el mundo distinto. Y en esa interpretación es en la que podemos trabajar y en la que podemos ir cambiando la narrativa para ir cambiando el interior de cómo me relaciono con los problemas que surgen y cómo genero el amor, porque al final el amor es lo que generar amor por todas las cosas es lo que al final nos va a llevar a sufrir menos, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa que y ya hago el círculo completo, y es que normalmente donde está la herida hay talento. Y esto es muy curioso, pero ¿dónde es que tú te expones socialmente en lo que eres diferente? En que eres muy diferente en lo que destacas, te expones y ves que en eso que destacas es donde recibes juicios y recibes rechazo. Entonces, al final, si tú trabajas, ya te vas a dar cuenta que ahí está el talento también. Y cuando descubres el talento es que ya te puedes y te puedes poner a la tierra sin que te cueste trabajo y sin que sea un sacrificio ni un esfuerzo, ¿no? Porque en el talento cuando tú estás en tu elemento, todo es mega fácil. Lo que pasa es que vas a tener que lidiar con la vida, que es adicta con el talento, ¿no? Es todo un lado y el otro de la moneda. Eres buenísimo en esto y como eres buenísimo en esto la gente te va a juzgar por ahí, entonces ahí te va a doler. Tú vas a estar bandeando todo el rato entre el talento y el dolor hasta que aprendas a manejar la herida y a sostenerte en el talento. Y bueno, así resumido parece que es muy corto, pero no, esto es un proceso que dura años y que ni siquiera se acaba. Pero es un entrenamiento de fondo, ¿no? Como cuando alguien se hace atleta profesional siempre, ¿no? Para mantener tus marcas y para mantener, pues yo creo que el trabajo con está antes, como un estilo de vida, de observar, de darte cuenta y de cambiar cosas. Qué bueno. Además hace un desarrollo personal súper profundo, ¿verdad? Visto así, me encanta. Sí, así sí, que... Por eso cuando hay gente que viene y dice, no, pero un cursito de un mes o dos para conseguir esto, no se puede. Claro. No se puede. O sea, en un mes me da tiempo a contar un montón de cosas, pero el proceso no lo va a hacer ni siquiera en 2 años. Hay que tomárselo como algo con calma, ¿no? Hemos venido a jugar, ¿no? Decimos, hemos venido a jugar, vamos a ir a ver hasta dónde. A por ello. Qué bueno.
Y os iba a preguntar también, habláis del tema del sano egoísmo respecto al amor propio, o sea, la dualidad esta, ¿no? ¿Nos contáis un poquito más acerca de cómo veis ahí los límites entre uno y otro? Que es algo quizás un poco controvertido o difícil de entender por los mensajes que se están eh, mostrando hoy en día, ¿no? Que se nos incita mucho, pues eso, a cuídate tú, priorízate, protégete, y cómo se lleva esto con la culpa de repente cambiar un poco esos patrones respecto a lo que tenías acostumbrado a la gente de alrededor y todo. ¿Cómo lo veis? Menudo charco. Bueno, esto le dedicamos un episodio entero por si alguien quiere profundizar en el tema, pero sí que es verdad que se nos ha enseñado mucho a estar como a la disposición, ¿cómo se dice? Sí. Sí. Estar como a disposición de los demás, ¿no? Y, por ejemplo, esto que decíamos antes, volviendo al ejemplo de salir a un sitio concreto, el plan cuál tiene que ser este, ¿por qué? Porque es lo que todo el mundo quiere, tú tienes que ir. Pero nadie se atreve a lo mejor a decir, oye, ¿y si hoy hacemos otra cosa diferente? ¿Por qué? Porque me apetecería cambiar esto. Es como de repente estás perturbando todo el grupo y puedes parecer egoísta porque quieres hacer lo que a ti te apetece, pero a veces eso se expande y hay más gente que dice, pues a mí también, vamos hoy al cine, vamos a la bolera, vamos a hacer otra cosa diferente. Pero el ser egoísta, esto no sé si te acuerdas tú, Elba, cómo lo definimos, el matiz de... Sí, yo es que para mí la persona egoísta para conseguir sus fines utiliza a otras personas, utiliza no consigue lo que quiere por sí mismo, sino que necesita ese retrimento otros. ¿Detrimento? Sí. ¿Cómo Como estamos? Claro, bueno. Instrumentaliza a los demás un poco, ¿no? Como para conseguir sus fines. Y además normalmente la gente egoísta está pensando solamente en beneficio propio, nunca en beneficio propio, ¿no? Y además es curioso porque cuando analizas bien a la gente egoísta, ni siquiera están consiguiendo cosas buenas a largo plazo. Suelen generar, ni siquiera ellos ganan, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando haces cosas por amor propio, tú ganas y todos ganan. Todos es un amor más expansivo, más colectivo, ¿no? Yo creo que es muy importante el amor propio para los demás. Entonces, normalmente cuando tú vas a hacer un acto de amor propio, va a ser bueno para todo el grupo. Claro. Lo que pasa que, como decía antes, realmente hay muchas cosas que están mal vistas o están mal definidas, ¿no? Pongamos el ejemplo de las madres, que es el más complejo, ¿no? Las madres quieren educar a sus hijos de una forma estupenda, maravillosa. Los hijos no sufran absoluto. Que los quieren meter en esa burbuja de la que hablábamos antes, que no sufran nadita. Y entonces, en un esfuerzo para darles todo a los hijos, se desatienden. Y porque allí está viendo un ángulo muerto que no están bien. Y es que los niños lo que más necesitan es un niño lo que más quiere es amor. Y el amor es desde la felicidad, desde la gratitud y desde si mamá está estresada, si mamá está agobiada, si mamá está sobrecargada de trabajo, si mamá no tiene felicidad, si no tiene ratos de cariño con papá, si no tiene lo que sea, ¿no? Pues al final los niños se dan cuenta. Entonces yo creo que con el amor propio tenemos estos ángulos muy... Hay veces que pensamos que vamos a hacer felices a las personas. Hijo, me ha invitado, tengo que ir. No, espera un momento, porque igual si no vas, porque es un plan que a ti te sienta mal, ella no va a tener que estar pendiente de ti porque sabe que tú ahí no estás a gusto. Y, o sea, se van como expandiendo las cosas. Entonces, amor propio para mí es vamos a definir las cosas como son. Me encanta que me hayas invitado, pero yo no me lo voy a pasar. Así que no voy a ir a tu boda y cuando se te pase la celebración de la boda te invito a comer en este sitio, nos vemos nosotros, las tres amigas, lo celebramos después. O tenemos muchas formas
me puedo cuidar yo y al mismo tiempo cuidar a mi gente, cuidar a mis relaciones, familia y todo eso, ¿no? Me parece muy importante. Esto es un proceso que se aprende y para esto es muy bueno la mente divergente de la que hablamos de unir cosas porque se te ocurren ideas ingeniosas, este tipo de temas. Y entonces yo a la gente que trabaja conmigo en terapia siempre les digo, mira, es muy difícil definir o a veces al principio cuando estás empezando es muy difícil saber si estás haciendo amor propio o egoísmo. Pero ante la duda, tú primero, siempre. Así tiene que sufrir a alguien que sufra al otro. Y luego ya veremos cómo lo solucionamos, pero si en el momento presente de ahora tú tienes que decidir una decisión de ¿sufro yo o sufre mi madre? ¿Sufro yo o sufre esa otra persona? Bueno, pues que sufra la otra persona. Tú primero. Y luego ya vemos si te equivocaste, pues pides perdón y te organizas y lo que sea, ¿no? Pero cuando tú te eliges a ti primero es un mensaje directo a la autoestima, al poder personal, al empoderamiento de decir, venga, mi vida la lidero yo. Y si me he equivocado, pues, bueno, pues me disculpo. Me disculpo, me compenso con otra cosa. Bueno, eso suena un poco raro, ¿no? Pero hago reparación, que se dice mucho ahora, ¿no? En el perdón y lo que tenga que hacer. Pero de primeras yo me cuidé. Protegí mi energía, protegí mi cuerpo, protegí mi estado. Y luego yo con mi estado protegido, entonces soluciono las cosas. Claro. Si es que hay algo que solucionar. Claro. Y has dicho una cosa también buenísima, Elba, que es la responsabilidad afectiva, de decir, vale, sé que esto es lo que yo necesito, pero también empatizo y sé que a la otra persona probablemente le sienta mal, no lo vaya a entender, se lo vaya a tomar como un rechazo, porque, oye, ellos no están en nuestra mente y no saben cómo podemos llegar a sentirnos o necesitar, ¿no? Entonces, eso de explicar con tranquilidad y saber que puede que el otro no lo entienda, que se enfade y que haya un conflicto, pero aún así tú eliges, como bien dices, ¿no? Eliges tus necesidades, lo explicas con amor o reparas en caso de que ya haya habido un conflicto, lo que sea, pero no claudicar en eso, ¿no? Por decir, ay, no, que como esto es incómodo, venga, pues me aguanto, voy y estoy ahí de morros, o me invento en el último momento que me he puesto enferma y así escurro el bulto, ¿no? Que también es muy típico. Entonces, además es que cuando hacemos esto con valentía, que no es nada fácil, pero si lo normalizáramos y todo el mundo empezáramos a hacerlo de esta manera, probablemente como que empezaríamos también a dar permiso a que la gente a nuestro alrededor hiciera lo mismo y todos empezaríamos a entendernos mejor. Mira qué utopía de repente, ¿no? Todos empezaríamos a entendernos mejor, nadie se enfadaría. Yo, por ejemplo, me pasaba cuando estuve trabajando en empresa, que yo por las mañanas es que quería ir a trabajar con mis cascos, a mi rollo, y no quería encontrarme con nadie, pero bueno, que llegué a bajarme 2 paradas de metro antes para ir por donde no iba nadie, para poder ir solitaria yo ahí en mi rollo, ¿no? Pues yo decía de broma, digo, joder, es que yo pondría de moda un sistema como los taxis, ¿no? En plan de, hoy me apetece hablar con gente, pues me pongo como libre, ¿no? Hoy estoy que quiero ir a mi rollo, pero para mí, para todo el mundo, en plan de, si hoy no te apetece hablar con nadie, ¿pero qué problema hay? Es que hoy estás tú con la energía en otro lado o meditabundo para adentro, pues te pones un cartelito de no estoy disponible, todo el mundo lo ve, nadie se lo tome a lo personal, te respetan, no te hablan y todos están contentos. Qué difícil sería, ¿no? Pues esto te lo decía un poco de broma, pero en el fondo es un poco esta filosofía, ¿no? De que si todos tuviéramos esa libertad de contarnos cómo nos sentimos, explicarlo, saber que al otro le puede sentar mal, pero hacerlo con cariñito y esto, claro, es un proceso que cuesta mucho más que llegar a hacer las cosas y ahí me entiendas tú como buenamente puedas, ¿no? Así que sí, es un proceso que conlleva cierto esfuerzo, pero creo que puede traer cosa buena, ¿no? Tengo una buena noticia para ti, Ainhoa. Existe un pin que tiene una amiga que se le han regalado, un pin así para las chaquetas, que pone batería social y tiene un rayito que tú lo vas moviendo de más alto a más bajo. Entonces, por si te toca volver a eso. Otra cosa es que tienes que ir así con el pin, en plan de, por favor, que vengo con la señal puesta, ¿eh? Buenísimo, me encanta. Está contando a mi María algo que hicimos en el último retiro que hicimos en junio. Había una tarjeta que era verde y gris por un lado, que todos los participantes tenían una. Entonces, la mañana, como el desayuno era cada uno en sus cosas y escribiendo en sus cuadernos,
ponías la tarjeta gris, nadie se sentaba contigo ni a interrumpir. Y si ponías la tarjeta verde, era como, venga, siéntate y charlamos. Maravilla, vamos. Maravilloso. Me Pues, encanta. pues sí. Mm. Muy interesante Pues esto. Yo diría que la verdad siempre es la opción ganadora, siempre. Y yo, en mi experiencia, cuanto más me he ido atreviendo a decir la verdad de cómo me siento a la gente querida, al final la gente entiende. Si tú dices la verdad de las cosas, las sientes, y tanto lo que rechazas como lo que valoras, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que me encanta de estar contigo y lo que no, a lo que no te puedo acompañar porque no me apetece nada. Que al final la gente hablando se entiende. La verdad siempre se gana. La verdad siempre se entiende y se está bien. Y otra cosa que siempre es que la verdad es corta y muy concisa, o sea, no hace falta explicarse muchísimo, ni dar excusas, ni mentir, ni nada, simplemente decir la verdad. Claro que para decir la verdad de las emociones, pues te tienes que pensar lo que claro, tienes que saber primero lo que tienes por dentro para luego. Hay es un una cosa entrenamiento. que creo que pasa mucho también aquí, es que cuando no somos capaces de decir eso, puede ser por múltiples factores, ¿no? Y puede ser interesante, si los que nos están escuchando están en ese proceso de desarrollo personal, mirar un poquito dentro qué puede ser, ¿no? Y a mí, a ver qué se os ocurre a vosotras, pero yo veo que puede ser mucho de, bueno, primero, falta de asertividad, escasas habilidades de comunicación asertiva, quizás, ¿no? O bueno, o mejorables, pero sobre todo también mucho cuando tenemos un rol de niña buena, ¿no? No querer molestar a los demás, un exceso de empatía por los demás, porque no, como que te responsabilizas de sus emociones y no quieres que nadie se sienta mal por tu culpa. Puede que también la máscara de complaciente, de querer, pues eso, de estar agradando a todo el mundo, miedo al rechazo o al abandono, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces es como, no es que yo no quiera decir las cosas con sinceridad, sino que quizás hay algunas piedras que te están impidiendo que esto fluya de forma natural, ¿no? Puede ser también en origen lo que decías, Elba, es que llevo tanto tiempo desconectada de mí porque he estado intentando encajar ahí fuera, que es que ya no sé ni lo que siento. Y siento un revoltijo, siento que una parte de mí me dice, esto del trabajo en las partes me encanta también, hay una parte de mí que me dice, venga, boba, vete a la boda, si luego te lo vas a pasar súper bien, que si no eres la rara, que no va, a ver que le va a sentar mal, que es un día especial para ella, venga, aguántate, que tampoco es para tanto, venga. Y hay otra parte de ti que es como, jolín, no, es que no quiero ir, es que me molesta, es que quiero estar sola. Entonces, bueno, pues también aprender a escuchar a esas partes y si lo ves conveniente llegar a un acuerdo o si no, por lo menos entender y escuchar las dos partes, sobre todo la que tenga más peso y te esté pidiendo más o necesitando más, para poder escucharla y comprenderla y así poder comunicar esa información a las otras personas, ¿no? E incluso puedes comentarles esta incoherencia dentro de ti y decir, mira, pues por una parte me apetecería un montón ir y no sé qué, pero por otro lado sé que me va a costar un montón porque, yo qué sé, porque luego lo voy a pasar mal o me voy a sentir fuera de lugar, ¿no? Así que, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Veis algunos otros factores que puedan estar ahí influyendo por el hecho de... también puede ser de origen, en el aspecto de que a lo mejor en tu casa no se te permitía tampoco ni decir, o sea, ni guerrera, ni, ni defensora de lo tuyo, ni nada de nada, ¿no? Y era en plan de tener que adaptarte y amoldarte y que se te haya silenciado de siempre, ¿no? ¿Qué más cosillas se os ocurren a vosotras? A mí Claro. se me ocurren ¿Sí? dos. Una que puede ser también miedo al juicio. O sea, ahora viene una temporada estupenda de navideña para poner límites a todas las cosas que no quieres ir. O sea, me estaba imaginando el caso, ¿no? De la típica pareja que discuten si van en Nochebuena aquí, en Nochevieja allá, si uno va, si no va. ¿Por qué no quieres venir a Nochebuena con mi familia? Porque no soporta a tu padre. No puedes decir esto. Claro. Poder puedes, pero ¿qué va a pasar después? Ya hay que gestionarlo, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, a ver cómo hacemos esto. Claro. Elba. ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que sí, que hay muchísimos factores que influyen, por todo en la conducta humana es multifactorial, hay un montón de cosas. Pero si vamos a lo simple, que a mí siempre me gusta ir a las cosas a lo básico, a lo más simple, vamos a traer muchas cosas, siempre hay miedo. Y si hay miedo, viene de la herida. Entonces ahí el patrón establece.
la herida si te sabes la herida. Y claro, por supuesto que la herida se ha producido en la infancia, sabes con tu familia has creado creencias importantes, o sea, sí, hay todo lo que está alrededor de tu historia. Se, se va a reflejar en cómo la vida social, ¿no? Al final amamos a amar, y nosotros aprendemos a amar en casa. Me ha hecho gracia por lo que has dicho antes, ¿no? Porque sí que es verdad que yo he sido muy cosas, porque en realidad yo la suerte o la decisión de tener una familia muy anarquista, la libertad individual y la libertad norma, o sea, no, la negociación, yo podía y podía, mi padre nos ha decidido en libertad de autodeterminación. Entonces, pues al final esa parte ha sido más sencilla para mí. Creo que cada uno ha habido otras cosas, ¿no? Que no todo es bonito, ya sabemos. Luego hay otras cosas con las que he tenido que lidiar, pero en ese he estado reforzando la identidad. Entonces, a lo mejor por eso siempre nosotros los que estaban mal. Claro, eso te iba a decir. Por eso no se te ha hecho la herida de rechazo, porque se te ha aceptado completamente tal y como eras, aunque luego a lo mejor resultaras incómoda poniendo ciertos límites o diciendo que no querías esa chaqueta y querías otra, ¿no? Pero claro, se te ha aceptado y se te ha abrazado. Entonces, por eso decía antes qué importante lo de las heridas de infancia, porque es que luego cada uno desarrolla una u otra en función de muchos factores. Y súper importante no asociarlo tampoco con la familia, porque somos dos hermanos y mi hermana entiende más al rechazo y hemos sido educadas por la misma madre, o sea, no es tanto la madre o el padre, sino que cada uno vivimos con nuestras cosas y la vida nos refleja otras cosas y ahí cada uno tiene que hacer su trabajo individual. Justo. De hecho, se habla mucho de heridas de infancia, pero yo diría heridas de vida, porque es que a lo mejor durante tu infancia, hombre, evidentemente eso marca mucho más, pero hay ciertas heridas que se abren más llegados a ciertos puntos de la vida y te marcan para siempre, ¿no? Incluso los traumas, ya si nos ponemos más profundas, así que eso es, hay que hacer ahí como una mirada completa. Espérate que no vengan de otras vidas, ¿sabes? Pues vamos, apuesto por ello firmemente. La herencia genética transgeneracional y ancestras y ancestros. Sí. Y además es que se está estudiando a nivel epigenético de cómo los traumas y las vivencias duras acaban marcándose en los genes y claro, a lo mejor tus padres tenían ciertas herramientas para lidiar con ese dolor porque eran menos sensibles o porque tenían que estar más en la acción o lo que sea y de repente, ¡pam!, se te desarrolla a ti pues porque tienes una vida más tranquila, más así y puedes cargar con ese dolor y gestionarlo, ¿no? Así que efectivamente que no es solamente una cosa trascendente y espiritual, que probablemente también, sino que se está estudiando, o sea, que es que efectivamente somos multifactoriales, ¿no? Y nos afectan un montón de cosas, así que... Y chicas, ya para ir terminando, las herramientas que utilizáis vosotras en los retiros y bueno, y en la terapia y todo esto, contadnos un poquito cómo trabajáis, también dónde os pueden encontrar y de qué manera quienes nos hayan escuchado puedan empezar, tanto si se ponen en vuestras manos, que ojalá, o en las mías, que también yo encantadísima, como si lo hacen por su cuenta, ¿qué le recomendaríais para empezar a trascender todo esto? Las cabezas contestando ideas. Yo, si de nuestro lado, si alguien tiene ganas de mirarse, de comprender cosas, de hacer un trabajo de sí mismo. Ay, perdona, es que se corta un poco, cuando... ¿Un trabajo? No sé. Sí. No sé por qué, la verdad. Ya. Bueno, eso, si alguien quiere hacer un trabajo de autoexploración para conocerse mejor, entenderse mejor y con prácticas sencillitas y fáciles para que se hacen cambios, yo le recomendaría el podcast. El podcast es gratuito, todo el mundo lo puede oír. En todos los episodios proponemos actividades cortas de autoobservación. El otro día lo estuvimos pensando y si alguien mira a todos los episodios y va haciendo todas las tareitas, podría dar un salto grande en su bienestar, casi seguro.
porque hay muchas tareas muy importantes, hay mucho contenido, mucho conocimiento, muchas risas también. Es ameno y por ahí seguro que es genial. Qué guay. Sí, eso en la parte más gratuita. Luego ya si alguien quiere invertir en tu proceso para acelerarlo, porque al final es esto, ¿no? O sea, tú solo puedes, por supuesto. Si quieres hacerlo un poco más rápido con ayuda externa, pues nosotros la comunidad es bajo, cuesta 37 euros al mes. Nos reunimos 2 veces. Cada mes hay un tema. Es hoy, el clase es esta tarde y es sobre el Estáis a miedo. tiempo. Corred. Y ahí en la comunidad pues nos juntamos y hablamos de los procesos personales de cada uno se va proponiendo cosas y es como que vamos avanzando todos. Y luego ya si alguien quiere pegar un orden de autoconocimiento, que tenga el viaje de Navidad, porque en Navidad tenemos una semana de autoconocimiento, movimiento, viaje al desierto del Sáhara y eso sí que es potente. De ahí sales con las estructuras removidas y eso pues va a ser en Navidad. Qué guay. Bueno, ya a nivel entender las emociones también sacamos lo que hemos llamado un psicotaller, que es como para encontrar el tornillo que te falta, y le hemos dado la vuelta a eso, para entender las emociones y aprender a gestionarlas y a comunicarlas. O sea, que eso está ahí como para quien lo quiera ver por su cuenta y profundizar, y luego si quiere compartir con nosotras, por supuesto, estamos ahí también disponibles. Pero bueno, en la web de mentesutópicas.com ahí tienen todo lo que vamos metiendo, porque de repente se nos ocurren cosas. El taller de esta tarde del miedo es posible que acabe apareciendo otro psicotaller, porque es bastante potente lo que ha preparado Elba. Entonces, bueno, para mí es eso, ¿no? Como el tener diferentes sitios donde ir entendiendo, implementando poco a poco y que la gente pueda avanzar con lo que cada uno prefiera, porque al final son diferentes estilos de hacer y de aprender. Claro, eso es. Y yo quiero decir una cosa, porque al final, o sea, Mentes Utópicas es esto que acabamos de decir, pero Marta y yo trabajamos por separado. O sea, yo tengo también mi consulta de psicología si alguien de terapia, pero Marta es un genio, viendo todas las partes diferentes. Entonces yo, eso no lo dice nunca. Cuando hablamos de mentes utópicas, toda la parte de sistemas, digital, marketing, todo eso lo está haciendo Marta y Marta con un enfoque utópico muy humano, muy sensible, con mucha ética. Entonces, si cualquier persona que pueda necesitar alguna cosa de esto, sobre todo en nuestro sitio de la psicología, yo sé mucho de lo mío, pero si Marta no hubiera podido estructurar esto, pues eso, una web que tiene un montón de cosas que funcionan, ¿no? Entonces, pues nosotras además en la comunidad incentivamos mucho que haya cambios y cosas que al final y es como queremos seguir ampliando que pasen las cosas. Entonces, hay mucho talento no y de terapia y de aplicar la tecnología y lo digital de una manera. Además, muy coherente, ¿no? O sea, que qué importante eso. Me encanta. Una es la mente y la otra es la que materializa y trae a tierra, o sea que equipazo. Me encanta. Enhorabuena, chicas. Enhorabuena por ese equilibrio. Qué bueno. Gracias. Pues de todos modos, cuando procese, a ver si no me da problemas, que últimamente Instagram está un poco revoltoso conmigo, cuando procese el vídeo y lo descargue, lo subiré también a mi web y a YouTube y todo, y ahí pondré vuestro enlace para que la gente pueda directamente ir allí a consultar todas las novedades en el momento en el que lo vean, ¿no? Y mira, Cuirarte dice, me llevo varias cositas para trabajar, jeje. Me ha encantado la parte del amor propio, la importancia de la reparación después. Se habla mucho del actuar, pero poco del después, efectivamente. Y os dan las gracias. Qué bien. Qué interesante, chicas. Mil gracias por compartir. Antes dijo María también que ya está casi en la última pantalla. Que María, además, os recomiendo muchísimo que veáis el capítulo en el que de Reconocerte Terapia,
que hicisteis un podcast con ella y hablaba mucho de el tema de la terapia así en grupo, ¿verdad? Los viajes y todo, que está súper chulo. Así que si alguien está pensando en ponerse en vuestras manos, creo que puede ser un buen pisco labis para saber lo que les espera, ¿no? Así que nada, pues lo dicho, voy a poner vuestras redes y todo para que os puedan encontrar tanto para los viajes y todo, como también a Marta, bueno, y a Elba también a nivel individual, así que cualquier cosita que queráis, cualquier duda, aquí nos tenéis, así que un placer enorme, chicas, 1.000.000 de gracias por vuestro tiempo. Aquí está vuestra casa siempre que queráis volver, así que un placer enorme. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Ainhoa. Gracias. Yo estoy muy a gusto. Se nota que es un ambiente amable. Gracias. Gracias por la propuesta. Ha sido Me genial. alegro mucho. Un placer, chicas. Que Muchas tengáis muy buena gracias a todos. tarde. Y muchas gracias también a todos los que nos veáis. Que tengáis muy buen día. Chao. Chao, cuidaos. Gracias.